A nosotros no se nos olvida cuando nos bautizamos en Punta Brava, yo y mi esposa, en 1900, fue en marzo 1982. La iglesia que teníamos en Punta Brava era como las cosas de los países pobres donde hay un régimen que no te permite adorar. Pues, el seminario fue cerrado por el gobierno comunista y los tiraron en una finca ahí, la que está hoy, sin nada, sin condiciones, sin templo. Y, y allí los estudiantes primeros de aquellos cursos consiguieron una nave de pollo y en una nave de pollo sin paredes hicieron aquel templo y un huequito hecho con cemento allá en lo último. En ese huequito con cemento, muy bajito, ahí nos bautizamos. Eso no se olvida, porque como se lo he explicado en otras clases, ese es el primer paso para declarar públicamente que nosotros hemos creído en Jesucristo y que estamos decididos públicamente a renunciar a nuestra vida anterior y resucitar para Cristo. Eso es lo que es bautismo. Por eso que es importante que el que crea en Cristo, como le dijo Jesús a sus discípulos en el momento de la sesión, ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuese bautizado. ¿No dice así, Robert? Al que creyere. De creer no solamente es suficiente. Y fuese bautizado, ¿qué dice el Señor? Será salvo. Mire usted, qué paso tan importante para los que se bautizan cuando comienzan en Cristo. Porque el que cree y sea bautizado va a ser salvo. Dice la Escritura, eso es un paso que todos tenemos que entender. Y estamos ahora en una época que es muy bonita porque comienza con la festividad de la Natividad y con muy pocos días de diferencia viene el fin de año. El fin de año es algo que todo el mundo celebra. Y hay diferentes culturas para estas cosas. Las diferentes culturas lo celebran de diferentes maneras. Yo recuerdo que nosotros en Cuba que llamábamos un muñeco de trapo, relleno de hierba, y eso simbolizaba el año viejo. O sea, como ha dicho nuestro pastor muchas veces, el día de hoy no lo vamos a volver a vivir. Y el año que se va, ya no lo podemos volver a vivir. Entonces, casi siempre la gente se hace metas en el fin de año, hacen nuevas metas. Nosotros allá quemábamos muñecos, no sé en su país qué hacían. En fin, sí, se quema, se hace un muñeco simbolizando el año viejo y cuando viene el nuevo año, pues entonces la gente hace promesas. Yo me acuerdo que en Cuba la única promesa que se hacía era que todos querían irse del país. ¿Verdad, Robert? Es la meta número uno. Todos queremos que Dios nos saque de este país. Inclusive había gente que decía que era bueno coger una maleta vacía y darle la vuelta a la cuadra. ¿Te acuerdas que dieron? Porque eso simbolizaba que te ibas ahí. Bueno, nosotros tenemos otra vida. Y una vida en Cristo, que empezó aceptando a Cristo como nuestro Salvador, bautizándonos y haciendo nuevas metas. Es interesante que el mundo trata de imitar algunas cosas, pero no las más importantes, las costumbres. Se termina el año y ellos también se hacen sus planes. Este año voy a bajar de peso, es uno de los planes. Este año voy a hacer esto y este año voy a hacer otro. Pero antes del fin de año casi todo el mundo en las navidades pues, empiezan a hacerse regalos. La Navidad se ha convertido en un intercambio de regalos. Y resulta que el que cumple años no se le regala nada. Al que cumple años no se le regala nada. Al nacimiento, ¿qué le regalamos al nacimiento? ¿Qué podemos regalarle nosotros a Jesús? Mire, Dios ha estado toda la vida, desde que el mundo es mundo, detrás del hombre.
¿Y usted no cree que eso debería ser al revés? Dios toda la vida, desde el principio normal, detrás del hombre. Y no debería ser al revés. El hombre no debería estar cayendo atrás de Dios. Él ha estado todo, desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron por desobediencia. Lo primero que hizo Dios fue sacrificio por sus pecados. Ellos estaban desnudos, Dios mató un animal, los vistió con pieles. Ya empezó el sacrificio. Y a partir de ahí, toda la historia de la humanidad ha corrido. Dios preocupado por el hombre. Qué cosa tan contradictoria. Cuando nosotros, que somos los mortales, deberíamos preocuparnos nosotros por nosotros mismos, buscando de Dios. Pero es toda la obra contraria. Dios toda la vida ha estado preocupado por nosotros. Escogió un pueblo para sí de los lomos de Abraham. Les trajo la ley. Yo no les voy a enseñar nada hoy en esta mañana, tenía que haber empezado por ahí. Yo les voy a hablar de las cosas que ya sabemos, de las que ya conocemos y de las que debemos hacer. Cogió un pueblo para sí, lo educó, les puso las leyes en sus manos. ¿Cuáles son las leyes? Están aquí. Fíjate. Cogió sus leyes. Mira, Moisés, tú le vas a llevar al pueblo esto. Así es como tienen que vivir, así es como tienen que adorar. Y también Dios entendió que la ley solo era para que el hombre conociera entre el bien y el mal, porque se dio cuenta que por la ley nadie se podía salvar. Así lo dice la Escritura. El propósito de la ley está en el libro de los en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 3. No estamos muy interesados, solamente quiero que ustedes lo marquen. Libro de los Romanos, capítulo 6, del 3 al 6. Dice cuál es el propósito de la ley. Y la ley fue todo antes de Cristo y después de Cristo, pero mejorada, una ley mejorada. Libro de los Romanos, capítulo 6, dice que el propósito de la ley es para que el hombre tenga el conocimiento de pecado. Eso. Entonces Dios, preocupado por la humanidad, les mostró cómo debían comportarse, cómo debían vivir, cómo debían adorar. Y la ley fue lo tiene. No, yo pensé que la tenía. No, está bien. Un día nos vamos a introducir un poquito más en la ley. Pero la ley tenía aspectos sociales. 70% de la ley, el 70% de la ley es para la convivencia humana. Cómo conducirte con tu prójimo, cómo cuidar tu salud a través de la comida, cómo hacer una comunidad que sea sana y limpia. Es el único pueblo en la humanidad desde los tiempos antaños que la ley decía que tenían que bañarse cuando en aquella época la gente no se bañaba. Hizo una ley para que su pueblo fuera sano físicamente y espiritualmente. Ese era el propósito de la ley. Pero sin sangre no hay remisión de pecado. Dice el libro de los Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos a esto? Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, porque está haciendo una comparación entre lo que es la ley, pues la ley nos salva, y lo que es la gracia en Jesucristo. No, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en nueva vida. Dice el versículo 6, vamos al 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros no vivamos más al pecado. Y el propósito de la ley en el último versículo, ¿ah? El propósito de la ley es el ayo que nos llevará a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Y para que el hombre conozca el bien y el mal. Entonces, no es para salvación. Entonces Jesús, preocupado también por la humanidad. Cuando digo Jesús, también digo Dios. Nace en este mundo. Dios lo envía a nacer en este mundo. Por eso se le decía, entre otros nombres, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces Dios, aún después de haber dado la ley, preocupado por la situación humana, envía a su Hijo al mundo. Lo hace nacer en forma humana. Y todo eso es por la preocupación del hombre. Cuando nosotros deberíamos ser lo que estaríamos buscando de Dios constantemente. Es Dios quien busca constantemente que el hombre se salve, a través de toda la historia. Nos dio las promesas, nos dio los salmos, nos dio a Jesucristo. Jesucristo enseñó una nueva forma de vida. Jesucristo enseñó que Él no vino a quitar la ley, Él vino a hacerla cumplir. Cuando dijo, no matarás, y cualquiera que yo diga a su hermano fatuo, será culpable de juicio. Cristo vino a ser superior las escrituras de la ley. Trató de enseñarle a la gente que lo que estaba escrito en tabla o en piedra o en pergamino era la sombra de Cristo, porque Él vino a escribir la ley en nuestro corazón. O sea que Dios se ha pasado toda la vida preocupado por nosotros. ¿Cuántas promesas nos ha? ¿No han leído eso que está en Isaías tan bonito? Isaías creo que es 43. ¿Cuántas promesas para el humano? ¿Cuánta preocupación de Dios para explicarle a la gente que no estén preocupados? Dice 43. Ahora sí dice el creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas. Miren qué preocupación, qué palabras para la humanidad que vive con temor. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Escuchen esto, hermano, estas son promesas. Nosotros deberíamos hacer nuevos planes para el nuevo año y Él nos está prometiendo lo que Él nos ha dado ya. No temas porque yo te redimí. Yo te mostré la salvación. Te puse nombre. Escucha, hermano. Te puse nombre. Mío eres tú. Dios dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Hay muchos tipos de agua. Mucho simbolismo en las aguas. Las aguas pueden significar que nos estamos hundiendo en cualquier sentido. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando vengan las tormentas, no tengas miedo, hermano.
Él nos puso nombre, somos de Él. Cuando pases por el fuego, no te quemarás y la llama no arderá en ti. El fuego también significa prueba. Cuando le dijo el apóstol Pablo a los corintios, no se asombren del fuego de la prueba que vendrá sobre nosotros. No estemos preocupados. Tenemos al Dios que lo hizo todo. Al Dios que ha estado siempre detrás de nosotros. Al Dios que nos prometió suplirnos. Al Dios que nos prometió que cuando estemos en las aguas turbulentas, Él estará con nosotros. Al Dios que nos prometió que cuando venga el fuego de la prueba sobre nuestras vidas, no nos preocupe, la llama no arderá en nosotros. No está bonito eso, hermano. No está espiritual eso. Eso es más que bonito, eso es más que espiritual. Eso es contar con el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Contar con su ayuda, contar con su apoyo. Son tremendas promesas, Robert. Y finalmente, después que le enseñó al pueblo todas esas cosas, dio su propia sangre para el perdón de la humanidad. Ya no hacía falta ya los animales. Ya, los animales no era suficiente. La sangre de los animales. La sangre de los animales solamente cubrían temporalmente nuestra falta. Pero Cristo, con su sangre, nos redimió de una vez y por siempre. Mire, cuántas promesas. Cuántas promesas para que el pueblo viva tranquilo, confiado en su Dios. Porque de tal manera, dice el libro de Juan, amó Dios al mundo, que se dio a sí mismo. Dio su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe, yo pensaba cuando era muchacho mucho en este tema, aunque yo no conocía la iglesia. La única iglesia que yo conocía era la iglesia católica. Y el catolicismo que nos dieron cuando éramos niños, no sé, no me acuerdo qué nombre se le daba a ese tipo de enseñanza básica para después. Catecismo, perdón. Yo, bueno, no recuerdo mucho de esas cosas, pero yo sí, cogimos el catecismo. Y yo oía de esas explicaciones y después yo en mi casa reflexionaba. Sí, yo creo que Dios existe, sí, yo creo que en Jesucristo, yo creo en los evangelios, pero ¿qué va a pasar de mí después que me muera? Porque yo no creo que la vida de un ser humano, yo reflexionaba cuando era muchacho, yo no creo que la vida de un ser humano era nacer, crecer, tener familia y después que te tienen un hueco y ya. Eso no encajaba con algo que yo tenía en mi espíritu sin ser cristiano. Eso no encajaba. No puede ser que el hombre atienda, que Dios atienda tanto al hombre con tantas promesas y después se tire un hueco y se acabó. No. Lo más trascendental en mi vida fue cuando yo escuché la predicación real del Evangelio diciendo que si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú vivirás para siempre. Eso para mí fue maravilloso. Eso para mí despejó muchísimas dudas. Eso para mí me dio muchas esperanzas de vivir. Y abracé el Evangelio hasta el sol de hoy. Porque para mí era importante saber que aunque ya yo esté viejito y con dolores, y el día que con dolores mi esposa, ¿ok? También, pero con dolores de hueso. Pero saber que cuando me tiren en el hueco yo no me voy a quedar ahí. Ahí se van a quedar los huesos viejos y enfermos, pero yo voy a tener una vida resucitada con un cuerpo nuevo en la eternidad. Oiga esto, oiga, importante, en la eternidad. Eternamente viviendo con Cristo. Primero los 1000 años de las bodas del Cordero y después la vida eterna. Bueno, eso no hay religión que te prometa eso. No hay religión que te cubra ese vacío espiritual que tienen los seres humanos y eso lo hace Dios. Eso lo hace solamente Dios a través de Jesucristo.
Cuántas promesas para nosotros, simples mortales. Cuántas maravillas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este fin de año? ¿Qué tenemos que regalarle a Dios? Nos hemos pasado fin de año regalándonos unos a nosotros. Mira, te compré una plumita, mira, te una camisita, mira, te compré uno a nosotros. Pero ahora, ¿qué le vamos a regalar al ser divino que ha estado toda la vida preocupado por nosotros? Aun cuando no le conocíamos. Como dijo el Salmo de David, cuando yo era un embrión en el vientre de mi madre, mis ojos te vieron. Oye, pero qué interesante eso. Que cuando éramos un embrión son la unión de 2 o 3 células. Cuando estábamos así, que ni siquiera éramos gente dentro del vientre de mi madre, los ojos de Dios ya nos estaban mirando, caballero. No temas, hermano, no temas. Que vamos a tener pruebas, sí. Que vamos a entrar, cuando pases por las aguas, dice lo que acabamos de leer ahora. No es que no te va, las aguas no te van a llegar, no, vas a pasar por las aguas de inundaciones, pero no temas porque Él va a estar con nosotros. Vas a pasar por el fuego de la prueba, lo dice la Escritura. Pero no temas porque está con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que regalarle en este fin de año? A Dios. ¿Oro? ¿Mirra y incienso? No. No. Dios es el dueño, como ha dicho el pastor varias veces, es el dueño del oro y la plata. Él no necesita eso. La única preocupación que ha tenido Dios en toda la historia de la humanidad, es el hombre. Y lo único que Dios quiere del hombre es nuestro corazón. Que realmente renunciemos a esa vida antigua. Que realmente renunciemos a las malas costumbres que aprendimos de nuestros padres y de nuestros ancestros. Y de lo que ellos conocieron. Nuestros abuelos y tatarabuelos y toda esa generación por atrás. Lo que conocieron ellos y hacían lo mejor por nosotros. Se preocupaban por nuestro comer y nuestro vestir. Pero hasta ahí. ¿Qué podemos regalarle a Dios? El renunciamiento de nuestra vida antigua. Y decirle, yo prometo seguir a Cristo. Ese es el mejor regalo que quiere Dios para nosotros. No se preocupe por más nada. No les cuesta dinero, solamente les cuesta hacer una decisión. Como una misma decisión que nosotros hicimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y la misma decisión que hicimos cuando nos bautizamos. Pues ahora, fin de año, tenemos que decirle a Dios, yo he decidido seguirte y morir a mi antigua vida. Y Dios se va a poner tan contento. Se va a poner tan contento con nosotros. Cuando Él vea que nosotros tenemos las intenciones de morir a la vida anterior, de no hacer las cosas que hace este mundo, y que hemos decidido seguirle, aun cuando las aguas nos pasen, aun cuando el fuego arde en nosotros, o trate de quemarnos en la prueba, porque Él ha prometido estar con nosotros. Quiere un regalo para Dios en este fin de año. Entrégale tu corazón y tu renuncia al mundo. Entrégale, vamos a entregarle el corazón. Mira, el mío ya está viejo ya, pero yo lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos para que tú me lo cuides, como dicen las promesas. Lo pongo en tus manos porque yo no quiero vivir como vive el mundo. Yo quiero vivir según Cristo. Esa es nuestra meta. Porque si nosotros buscamos, como dice la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la segunda parte, Ron? Todo va a ser añadido. No, ellos lo oyeron bien. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él dice, todo va a ser añadido. A veces no es fácil venir aquí, por lo menos para nosotros, que trabajamos aún con esta edad y trabajamos duro. Porque ya llevamos enfermedades por la edad, ya llevamos problemas, ya llevamos achaques. Y tenemos que renunciar a estar sentados, echándonos pomaditos y tomando pastillas para estar aquí, por ejemplo. O para visitar un amigo
y darle palabras de esperanza, o para visitar a un enfermo. Eso es un sacrificio. O para vivir delante de Él sin que nos avergüence nada. Vivir delante de Él sin que nada nos cause vergüenza. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros. Lo único, hermano. No se preocupe por nada. Vamos a renunciar a nuestra vida mundana y vamos a vivir para Cristo. Porque Él ha hecho muchas promesas a través de muchos siglos para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos, no para que andemos cabizbajos y quejándonos. No es para eso. Hagamos la promesa de renunciar, vivir para Cristo, porque Él nos ha prometido que nada nos faltaría. Que el Señor les bendiga.